Primer día en el instituto. Odio la escuela y el instituto me aterra. Mi nombre es Fulia. Esa noche no pegué ojo debido a mi miedo a mi primer día en la secundaria. Estaba aterrada. Ante mí se alzaba la fachada del instituto. ¿Qué? ¿Entras? Oí detrás de mí. Me giré temblorosa. Una muchacha ligeramente mayor que yo me miraba sonriente. Menuda chica. Era atractiva de narices, un buen cuerpo y unos intensos ojos marrones. Ojalá yo fuera como ella. Olivia, encantada, se presentó, tendiéndome la mano. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Julia. No hace falta que grites tanto, dijo riendo. Perdón. Casi sin darme cuenta, mientras hablábamos, entramos en el instituto. No, tranquila. Eres de primer año, ¿verdad? Asentí. Yo voy a segundo, así que tengo muchísima experiencia sobre el instituto. Mira, por ejemplo, lección 1. Jamás, pero jamás mires a los ojos al profesor Greta. Da un miedo de narices. Y en ese instante, un hombre alto, flacucho, pero con unos buenos músculos y con el ceño fruncido, dijo: y lección 2. Como el profesor Creta da tanto miedo, ve directo al despacho del director, a menos que quieras que dispare rayos láser por los ojos. Y Fulia tragó saliva, y Olivia tragó saliva y me susurró: es capaz de hacerlo. Y en ese momento, el hombre, que deduje que sería el profesor Creta, agarró del hombro a la chica y se la llevó hacia otro pasillo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Esteban Zanin, promotor cultural de la editorial Autografía, y tengo el placer de estar aquí con ustedes hoy haciendo la presentación del libro La leyenda de Caux de Ernesto Sassot Puig. Un gusto, Ernesto, verte otra vez. Felicitaciones por la publicación del libro. Igualmente, muchas gracias. Ay, perdón, se ha cortado. Se ha cortado y pensaba que habías acabado, lo siento. Igualmente, muchas gracias por darme la oportunidad. Estoy súper contento y súper ilusionado con esta entrevista y también lo estaba con la presentación presencial. Y bueno, un honor para mí estar aquí. Pues Ernesto, felicitaciones, la verdad que es un gusto leerte, escucharte, ya se nota que dominas mucho la arte de expresarse de distintos modos y seguramente algo que la gente puede notar con el libro. Y me gustaría saber, y también para las personas que todavía no te conocen, no que ya te conocen, para conocer un poquito más, ¿dónde viene toda esa inspiración para escribir la historia, Ernesto? Bueno, a ver, me he de remontar hace mucho tiempo y ahora tengo 15 años. Quizá parezca un poco más mayor, pero tengo 15 años. Y me impactó mucho y ahí quizá creo que empezó un poco mi pasión por la escritura y por, en general, explicar historias cuando vi Jurassic Park. Porque yo soy un forofo de los dinosaurios, me encantan los dinosaurios, quiero dedicarme a ellos, quiero ser paleontólogo. Y cuando vi Jurassic Park con 9 años, que llevaba esperando varios años, pero era una peli de mayores y yo no podía verla, y cuando por fin pude verla, que la echaban por la tele, me impactó un montón. Entonces de ahí pues empecé a hacer un cómic pues nada, hecho por un niño, con dibujos un poco garabatos, pero bueno, un cómic en que aparecían pues varios personajes, John, Jack, y con muchos dinosaurios. Y ahí es cuando yo empecé un poco a contar historias. De hecho, John y Jack aparecen muy adaptados, muy evolucionados después de todos estos años en la leyenda de Caux. Pero creo que Jurassic Park fue de Spielberg, lo que me impulsó en un primer momento a crear historias. Luego, evidentemente, tengo muchos otros referentes de cultura popular, tanto de literatura como de cine, porque disfruto un montón escuchando historias y también contándolas. Me encanta. Pues muy bien, se nota que desde muy joven ya tienes activa esa mente creativa y además de la mente, el trabajo, ¿no? El plasmar esas ideas tanto en forma de dibujo como de historias. ¿Y cómo fue que decidiste publicar un libro, Ernesto? Pues yo había escrito antes de esto cuentos simplemente por el gusto de escribir. Y de hecho, la leyenda de Caux empezaba a ser también, al inicio era por el gusto de escribir simplemente. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando yo era pequeño y escribía, pues eso, el cómic aquel era un poco una copia de Jurassic Park, o luego hice una especie de fanfic de Harry Potter, y eran cosas que yo había puesto mi trabajo, pero no eran mías propias. Entonces pensé, a ver, quiero hacer algo mío. Y estuvo un tiempo
que no escribía porque yo iba pensando, iba planeando, pensando ideas, un poco maquinando, y al final pensé que todos aquellos personajes que había inventado yo y que habían salido de mí en dibujos, en historias como el cómic, los juntaría. Todo ese tiempo habían estado evolucionando y fue en marzo de 2021 que empecé la leyenda de Coax. Entonces yo empecé a escribirla también con la idea de simplemente por puro placer, por el yo tener el orgullo de haber escrito algo 100% mío, algo que había hecho yo y había salido todo de mí. Y empecé. Entonces, cuando la acabé, de hecho un poco antes, decidí que quizá merecía la oportunidad de continuar la historia y me planteé la posibilidad de publicarlo. De hecho, primero pensé simplemente en imprimirlo para mí, pero yo creo que valía la pena publicarlo por dar a conocer a la gente y darle la oportunidad también de leer mi historia. Que creo que pues vale la pena. Felicitaciones. Y supongo que los lectores la disfrutaréis también. Totalmente, la verdad que de hecho seguramente ya hubieran muchos lectores y lectoras ya dando su feedback, sus comentarios, y ya de hecho queda aquí la invitación para aquellos y aquellas que están viendo la presentación o que ya leyeron el libro, que están por leer, que hablen con Ernesto, den su feedback, críticas constructivas, labios sinceros, piden su autógrafo, su dedicatoria, y pueden ir más allá. De hecho, seguramente con esa mente tan creativa y esa actitud, imagino que no paras por ahí, ¿no? ¿Tienes pensado en seguir la historia, en continuarla, sigues escribiendo? Un momento, cierro la ventana porque no sé si se oyen obras y Perfecto, no hay problema. están los vecinos con las obras. Sí, yo tengo pensado continuar. Aún no sé cómo voy a publicar y tal, tengo que hablarlo con vosotros, pero yo tengo pensado continuar. La leyenda de Coax termina con un epílogo que no voy a decir de qué va porque es spoiler de la misma novela, pero es un epílogo que ya abre las puertas a toda una serie de tramas, una serie de historias que algunas tengo planeadas, otras tengo ya escritas. Y hay muchos personajes que en la leyenda de Coax aparecen de fondo, se les menciona. Hay un momento que se menciona a una tal agente 6, que aparece muy poquito, no sé si ni siquiera tiene diálogo. Más adelante, en historias que ya tengo planeadas, tiene mucho protagonismo, porque a mí me gusta mucho en las sagas cinematográficas o literarias, ver toda una cohesión, ver un sentido, ¿no? Y ver que cuando sale un personaje nuevo no te lo sacas de la manga convenientemente, sino que es un personaje que existía, que estaba ahí. Y también tengo un poco esta intención, ¿no? De dar una cohesión, una continuidad. Así que imagino que Coax es muy importante, ¿no? En eso, cuéntanos un poquito de cómo escogiste el título y qué significa. Vale. Para eso tengo que hablar un poquito del personaje de Coax. Intentaré hablar sin spoilers, porque es importante que cuando leáis el libro, pues los giros de trama y tal os impacten y os agraden. Pero Coax es un personaje, es como una especie de monstruo, de criatura, que viene del pasado, viene de la Edad Antigua, era un monstruo de esa época, no explico nada más. Y es un antagonista que ahora vuelve. El por qué vuelve ya lo encontraréis, el cómo aparece en la actualidad, ¿no? Y qué impacto tiene en él, el cómo ha cambiado el mundo, eso ya lo veréis. Pero es el retorno de este antagonista lo que impulsa la historia, lo que impulsa el inicio de esta novela, y esta novela al fin y al cabo es el inicio de todo un universo que estoy creando, ¿no? Por tanto, Coax y su retorno es el detonante de toda una serie de cosas importantes. Entonces, para el título, yo primero quería dar más protagonismo al antagonista que a la protagonista, que es Fulia. Eso lo tenía claro desde el principio, porque siempre se suele dar protagonismo en el título al protagonista de la historia, que es algo que está bien, pero está muy visto, ¿no? Pues Harry Potter, ¿por qué se llama así? Porque el protagonista se llama Harry, se apellida Potter, ¿no? Y yo quería hacerlo distinto, porque realmente protagonista y antagonista no siempre son bueno y malo, son dos personajes opuestos. Y quién es el protagonista y quién es el antagonista solo depende de cómo esté contada la historia. Y aquí sí que es verdad que la protagonista es Fulia, pero Coax es tan importante como ella o más. Entonces quise darle aquí esta importancia en el título. Y lo de leyenda, pues Coax era una criatura
del pasado que había dejado rastros en la mitología. De hecho, Jack Creta, que es un personaje que ha estado estudiando esta criatura, aparece él como la estudia en un capítulo, explica, ¿no?, que es un personaje que está presente en algunas mitologías, y yo he adaptado personajes de esas mitologías para que puedan tener una relación con Coax, para que puedan parecer una especie de representación de Coax en distintas mitologías. Así que desde el universo que creaste también viene inspirado, estudiado desde muchas otras leyendas, la mitología antigua, y ahora empieza la otra leyenda de Coax. Pero me interesa mucho también toda esa parte creativa. Quería saber cómo fue para ti crear todos los personajes. Furia, Jack Creta, Coax mismo, Olivia, ¿dónde surgen? ¿Son inspirados o basadas en personas reales, personas conocidas? ¿Cómo nace? Pues yo disfruto un montón creando personajes, creo que es lo que más disfruto de todo, quizá más incluso que el hecho de ponerme y escribir. Eso es lo que más me gusta porque es crear todo un psique, toda una personalidad. Y bueno, los primeros personajes, Jack y John, estaban basados en parte en personajes de historias que yo veía de pequeño. Pues Jack al inicio estaba basado en Alan Grant, interpretado por Sam Neill en Jurassic Park. Pero ya aviso, no tiene nada que ver el personaje ahora, porque desde cuando lo creé, en esos 9 años, hasta ahora ha evolucionado un montón, ha cambiado un montón, ha tenido muchas etapas distintas. Y el Jack de la leyenda de Coax ya no tiene nada que ver con aquel primer Jack, ha evolucionado conmigo. Y luego hay otros personajes que simplemente ha sido ponerme y primero pensar un concepto, una idea general, ¿no? ¿Qué quiero que transmita ese personaje? Por ejemplo, Fulia, recuerdo, es de los últimos que creé realmente, aunque sea la protagonista. Recuerdo que se me ocurrió el concepto de que la electricidad, en vez de ser el típico poder amarillo, ¿no?, con rayos y luz y tal, que los colores que la representan fueran el azul y el negro, que son los colores que representan a Fulia. Y empecé a trabajar de allí, cogí también conceptos como la inseguridad. Fulia es un personaje bastante inseguro. Se nota, creo, en el fragmento que he leído antes, ¿no?, que dice, cuando dice su nombre, dice Fulia. Es un personaje que tiene inseguridades internas y a lo largo de la novela evoluciona un poco y tiene más evolución pensada más adelante. Y por lo tanto, primero pienso eso, una idea general. Luego ya empiezo a matizar. Siempre juega un papel fundamental cuando creo un personaje el dibujo. Yo dibujo siempre, me paso el día dibujando, bueno, y estudiando, pero cuando no dibujando, no me puedo imaginar mi vida sin dibujar. Y para mí los bocetos, los concept arts son súper importantes. Porque quizá el primer dibujo del personaje con el dibujo final no tiene nada que ver, pero da igual, es parte de un proceso muy bonito, que creo que está muy guay. Y para terminar, además del aspecto y la idea general, es muy importante crearle un psique, una personalidad. Yo disfruto mucho también pensando la forma en que se expresa este personaje. Es decir, la forma en que se expresa Olivia, o que se expresa Fulia, o que se expresa Jack, no es la misma que me expreso yo, igual que tampoco es la misma entre sí. Fulia, por ejemplo, es, como he dicho, es más tímida, más callada, más reservada, habla poco, quizá con un poco de miedo. Olivia, todo lo contrario, es muy expresiva, muy vivaracha. Y Jack es más calmado, pero también más serio, más solemne, más culto, por así decirlo. Entonces, cada personaje tiene su forma de expresarse, de pensar, de razonar, de actuar. Y yo tengo aquí en mi mente metidos todos los criterios y razonamientos que hacen. Así que con el tiempo también imagino que esos personajes van ganando forma, así como rostro, personalidad, van saliendo un poco de la cabeza y empiezan a crear su propia vida, ¿no? Pero quería saber, ¿alguno de esos personajes que nos contaste es autobiográfico? ¿Te identifica en uno de ellos? ¿Está presente en todos? Yo creo, bueno, para empezar, no hay un personaje que haya utilizado o que haya creado basándome en mí. De hecho, es intencional que no lo haya, porque me gusta en mis personajes investigar cosas nuevas, innovar respecto a lo que suelo hacer. De hecho, hay un personaje que no sale en este libro, pero que he intentado hasta que sea lo contrario a mí. Creo que es muy divertido, a mí me gusta. Pero sí que es cierto que cada personaje tiene por lo menos un elemento con el que me identifico.
no sé, en el caso de Jack, por ejemplo, es más esta actitud de calma, de sabiduría. En el caso de Olivia, quizá me identificó con cosas como la impaciencia, soy un poco impaciente y un poco tozudo, igual que el personaje también, o la ilusión, me ilusionó de forma similar a ella, aunque quizá lo expreso menos. Con John, por ejemplo, John Creta está muy llevado al extremo en el caso del personaje, pero yo tengo un ego un poco alto y el personaje lo tiene muy alto. Sí que hay puntos en los que me identifico, pero somos personas y las características siempre hay alguna que te puedes identificar con alguien. Y también está la gracia de buscarla hasta en los personajes más opuestos a mí. Siempre hay una pequeña chispa, un algo que se parece, igual que hay cosas que no tienen nada que ver. Súper interesante todo ese proceso creativo, ir desarrollando, creando y también cómo lo haces, la verdad que da cada vez más ganas de leerlo. Y de hecho quería saber para las personas que todavía no leyeron el libro, ¿lo haces como un mensaje? ¿Qué buscas transmitir para las personas? ¿O una sensación? ¿Qué, qué quieres tocar? ¿Qué efecto quieres tener en las personas? Pues en la leyenda de Coax, que tiene un formato en que el narrador va cambiando, es decir, hay capítulos narrados por Fulia, por Olivia, por Jack, va cambiando el punto de vista. Hay muchos mensajes, muchas, digamos, moralejas que quedan, digamos, escondidas, camufladas en la trama, pero que están ahí. Por ejemplo, hay un conflicto con el personaje de John Creta, que es un militar, un conflicto de hasta qué punto es bueno seguir órdenes o tener un criterio propio, un poco la cuestión de qué es el bien, qué no es el bien, si es importante un criterio propio o obedecer a lo que se te dice, encontrar un equilibrio entre eso. También Fulia, perdón, tiene un desarrollo en cuanto a su persona y su autoestima. Primero es muy encogida, muy callada y poco a poco, con ayuda de Olivia, que es su amiga, ¿no? Se apoya en ella, va abriéndose un poco. O el caso de Olivia tiene un arco de evolución que de hecho no acaba en esta novela, sigue mucho más allá, sobre asimilar la pérdida, ya veréis cuando leáis, pero asimilar la pérdida ya sea de personas, de conceptos, de asimilar el cambio y aprender a crecer con ese cambio en vez de encogerse. Cada personaje tiene un desarrollo basado quizá en un concepto o en una característica de la cual se saca una moraleja de vida distinta. Y la verdad, claro, nos va dando cada vez más ganas de tener un poquito más de la obra. Así que hoy que tenemos el placer, el privilegio de estar aquí contigo hoy, quería saber, ¿hay algún otro fragmento, algo más que te gustaría compartir con nosotros? Bueno, podemos leer un fragmento. Antes que preguntabas por Coax, hay un fragmento del segundo capítulo, el que he leído antes era del primero, en que Jack Creta, el doctor Creta, está estudiando una tablilla. A ver, que busco la página. Aquí. Está estudiando una tablilla y es la presentación de Coax. Es decir, lo leo porque es lo primero que el lector va a conocer. Por tanto, es la primera impresión que os va a quedar de este misterioso personaje. Vamos allá. Eran las 2 de la madrugada. Con ojeras, un vaso de café al lado y un inmenso sueño, me encontraba desentrañando la historia del gran Coax. Coax es una criatura misteriosa, presente en muchas mitologías, representando siempre la posición del diablo. En algunos casos era temido por su maldad, y en otros incluso adorado por su poder. Tenía muchos nombres, como Tengu, Moloch, Orcus, Kakasbal, Supai, Seth, Surd, Baal, Gadrel, y estuvo presente en prácticamente todas las culturas de la Edad Antigua, e incluso algunas de la Alta Edad Media. Traducir la tablilla persa me costó más de lo que esperaba. Terminé a las 3:30. Pues ya está, me dije a mí mismo. Y en ese momento oí pasos. Michael estaba durmiendo. Y también hacía un rato que Mary se había acostado. Aturdido por la falta de sueño, pensé en la posibilidad de que Coax viniese a vengarse por llevarme esa tablilla. Algo me tocó la espalda. Me sobresalté y giré la cabeza de golpe. Papi, tengo sed,
dijo Michael con los ojos entrecerrados y la cabeza ligeramente hacia un lado. ¡Menudo susto me has dado! ¡Agua! Voy. Me levanté del asiento y me dirigí a la cocina. Saqué un vaso del armario y lo llené de agua del grifo. Regresé a la sala de estar y se lo entregué a Michael. Mi hijo se lo tomó de un tirón y se dio media vuelta arrastrando los pies. Volví a sentarme y me percaté de algo. Las palabras que había transcrito no tenían ni pies ni cabeza. Intenté pronunciarlas. ¡Ah! ¡Por todos los diablos! Estoy hasta las narices de la maldita tablilla, exclamé, procurando no levantar demasiado la voz. Traté de girar las letras y las frases. Nada. No había ningún significado oculto, o no parecía haberlo. Traté de analizar fríamente el asunto. Vale, Jack. Tienes una tablilla que has traducido. Y hay combinaciones de letras que carecen de sentido. ¿Qué opciones tienes? Sin embargo, en ese instante me percaté de que la tablilla comenzaba y acababa con el mismo símbolo. Y ese símbolo solo se repetía una vez en toda la tablilla. Un momento. La versión persa de Coax es Daefa. Tiene ese mismo símbolo. Regresé a la cocina y cogí un cuchillo. Intenté clavarlo en la tablilla, pero no logré más que rayarlo. ¿Qué diablos? Y entonces recordé una segunda tablilla que encontré junto a esta. La traduje hacía ya varios días y no le di demasiada importancia, pues solamente decía que Coax fue vencido por Anahita, la diosa persa del agua, para no volver jamás. Pero quizá encontrar las tablillas juntas no fue casualidad. En el vaso del que bebió Michael aún quedaban unas gotas de agua, así que las dejé caer sobre la tablilla. Donde cayeron las gotas, la piedra se reblandeció hasta ser un barro casi líquido, fácil de quitar. Así pues, regresé una vez más a la cocina y sumergí la tablilla en agua. Tras esperar unos minutos, el agua se tornó de un color marrón rojizo a causa del barro. Metí las manos en este y saqué la tablilla. Ahora solamente quedaba un trozo de metal. ¡Todo esto! ¿Por una maldita lámina de metal? Exclamé enfurecido, olvidando que Michael dormía. Y decidí ignorar la tablilla y la placa durante meses, hasta que algo lo cambió todo. Muy bien, la verdad que creo que no solo yo, pero mucha gente podría estar aquí escuchando el audiobook entero de la obra, porque lo hace muy bien Ernesto. Ya pudieran tener una idea de qué van a encontrar en la leyenda de Coax. Así que queda la indicación de lectura para todos y todas. Aquí abajo hablaremos un poco sobre Ernesto, sobre la obra, y está el enlace por si todavía no tienen el libro y lo pueden comprar. Y yo animo a todos y a todas que hablen con Ernesto, piden su autógrafo, sus dedicatorias, sus críticas constructivas de labios sinceros. Nada, felicitaciones por la obra, que vengan más. Igual ahora disfrutar esa publicación tan joven y con un trabajo muy bien hecho, un talento que se puede notar y la pasión por lo que haces, que es algo que pudimos probar un poquito, pero se quedan esas ganas de probar un poquito más. Así que felicitaciones, Ernesto. Te paso la palabra, así que te puedes despedir. Bueno, pues muchas gracias. Como has dicho, yo disfruto mucho hablando con los lectores. O sea que si tenéis cosas que comentar, tanto que os han gustado como que queréis ver cosas nuevas o cosas que veis incluso que mejorar, yo estoy abierto. A mí me encanta contactar con la gente que ha leído mis cosas. Me ilusiona, me entusiasma ver a la gente. Por tanto, no sé, si por Instagram o lo que sea hay gente que quiere contactar en Faganax24, yo encantado. Me encanta ese feedback, ese conocer al lector. Y muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a Autografía por publicarme la leyenda de Coax, muchas gracias a ti, Esteban, por estar aquí hoy, muchas gracias al público, a todos los que lo estáis viendo. Y bueno, me despido, estoy encantado y me lo he pasado muy bien en todo este proceso. Pues felicitaciones, para mí es una inspiración conocer personas como tú y ojalá podamos vernos más para lo que sigue de la leyenda de Coax o para más presentaciones también. Así que un beso, un abrazo psicológico a todos y a todas y hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.